Bienvenidos, qué emoción otra vez por aquí, felices de poderles compartir este tema que está muy interesante. Gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, que nos han escrito muchísimo porque sé que les ha edificado este contenido. Y bueno, hoy vamos a continuar con este tema fascinante. Así es, como decía Jamie, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, que nos han apoyado. Estamos impresionados, Sí, personas que como que no sabemos ni tenemos idea, que nos dicen, oiga, muchas gracias por el podcast, ya me suscribí, lo estamos escuchando. Y uno dice como que, wow, pero ¿de qué manera esta persona llegó a conocer el podcast? Bueno, Dios hace cosas increíbles y nos alegra, esa es la intención de este podcast, que la palabra llegue a muchas más personas. y que también Entonces, conecte, baby, desde lo que estamos viviendo los dos. así total, esto es netamente vivencial, aquí Vivencial, total. Aquí no estamos inventándonos cosas raras ni libretos extraños, no, aquí estamos hablando de lo que nosotros sabemos y lo que nos ha permitido vivir y compartir. Y bueno, yo pensé que me habían corrido. Para los que pensaron que me habían corrido, que me habían Por el echado del podcast programa por el podcast anterior. anterior, no, efectivamente me dieron un par de vacaciones, un par de semanas de vacaciones, Jamie, pero bueno, afortunadamente No, no, no me no, no, echaron eso no fue así. Diga la verdad. No, estabas de viaje, entonces así es. ha sido a veces complicado Ujú. ponernos de acuerdo con los horarios porque tú estás de viaje. Sin embargo, aquí estoy también cuando Juli no pueda. Aquí estoy para traerles contenido de muchísimo valor. Así es. Muy bien, entonces el tema que traemos hoy es un tema muy especial porque quiero preguntar a las personas que nos están viendo en este día si se han sentido o se sienten como si estuvieran en un lodazal, como si estuvieran con el lodo hasta el cuello. Momentos en la vida, Nini, donde se siente uno inmóvil, Sin donde se esperanza, siente sin esperanza, como paralizado, como que no hay mucho sentido, como que perdiste el propósito, las ganas, las la ganas, motivación. así es. Tal cual cuando veíamos las películas, las personas en un lodo en la arena movediza hasta acá, así se siente uno a veces, como que no me puedo mover y peor aún, y es que en la medida que pasa el tiempo, sientes que te estás hundiendo mucho Ujú. más. Y dice uno, bueno, ¿cuál es la salida de esa situación? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Quién me va a sacar de acá? Y ese es el tema que traemos para todos el día de hoy. Bien, el primer punto, Ujú. que es el más importante, Es el más sí, importante. el primer punto que es el más importante, los otros sí, como hemos dicho en otros podcasts, los otros sí pueden ir en desorden, pero Este este es el más punto. importante, es qué tipo de mentalidad tienes. ¿Mentalidad de hijo o mentalidad de huérfano? Y que eso que estás diciendo, esta temporada para ti, para mí ha sido de un aprendizaje increíble, Increíble. porque cuando empezamos a ver el paralelo entre el uno y el otro, en alguno de los podcasts lo mencionamos muy por encima, como para irles dando como esas pinceladas de lo que se debe profundizar en la vida. Nos dimos cuenta que tú y yo teníamos una mentalidad de huérfanos Mm, impresionante y nos tocó realmente comenzar a conocer más de cerca a nuestro creador y ver cómo él operaba con nosotros. así es. Este primer punto es un punto donde hay mucha tela por cortar, pero algunas preguntas para que las personas puedan detectar si tienen mentalidad de huérfano. En este momento, señor o señora, te sientes solo en la vida, sientes que estás batallando solo, sientes que no tienes suficiente compañía, sientes que no eres merecedor o merecedora, sientes ese, Emocionalmente estás muy cargado, cargada. que ese ser superior, ese creador, es más como una teoría o conscientemente crees que sí existe, pero realmente sientes que estás remando solo o sola. Bueno, todos esos son síntomas de mentalidad de huérfano, porque el huérfano se siente desprotegido, se siente abandonado, se siente solo, pero realmente el mensaje que queremos traerles a todos el día de hoy, si usted siente que está en el lodo en este día, queremos decir de que no está solo, Así es. Dios está contigo.
Y por eso decíamos que este primer punto es el punto más importante, porque aquí es donde arranca toda la discusión. Y de hecho, ¿te acuerdas que nos vimos una película donde em, el personaje de la historia era la ancianita Ujú, y era una ancianita y era un chico que estaba, la ancianita pierde a su esposo, pierde a su hijo y este chico, por alguna razón, se encuentra con la ancianita. n- No tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro, pero este chico estaba en búsqueda de su padre ujú. y vimos su proceso hasta que luego tuvo un final feliz, pero su proceso en esa búsqueda de pertenecer a de dónde vengo, quién soy, lo hizo cometer muchos errores y vivir en mucha escasez y precariedad Así es. Pero era un tema de mentalidad y a de la final el mentalidad. hombre logró empezar a transformar su mentalidad. Entonces, a lo que lo estamos llamando como primer punto, si tú en este momento sientes que estás en un lodazal, el primer punto es que tenemos que trabajar en tu mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Y la invitación es a que empecemos a trabajar en esa mentalidad de hijo o hija. ¿Hijo o hija de quién? Pues de Dios, ¿cierto? Hablando pues específicamente y claramente de que no estamos solos, de que tenemos un Padre que no hay un lugar en la tierra donde podamos ir que Él no esté. No hay un momento en la vida donde podamos ponernos en el tiempo que Él no esté. Lo lindo de ser hijo de Dios o hija de Dios es que Él está ahí todo el tiempo. Los seres humanos, por más de que queramos estar cercanos, nuestros padres biológicos, por más de que quieran estar cercanos y protegernos y ayudarnos y alentarnos, físicamente no pueden estar ahí todo el tiempo, pero Dios sí lo puede, sí puede estar. Entonces, ese primer punto es, primero es a tener esa fe, esa convicción, esa esperanza de que así te sientas solo o sola, no estás solo, no estás solo. Entonces, sabemos que está ese papá amoroso, Ujú. que es el más interesado en que salgamos del lodo, que papá le va a gustar ver a su hijo en una Sufrir, situación de sufrimiento. Entonces, primero, mentalidad de de que soy amado, soy soy, soy escogido. escogido, soy perdonado, y que Dios cuida de mí y Dios me va a ayudar en este proceso que estamos hablando el día de hoy. Y eso que tú dices, ya para cerrar este primer punto, nosotros que tenemos tres hijas, y con las tres hijas, todas tienen una personalidad súper diferente, pero cada una está en un proceso también completamente muy individual. Y a cada una le hemos ido soltando ciertas responsabilidades de acuerdo a la edad que tiene, Ujú, ¿cierto? Entonces, si lo ujú, vemos, muchas veces nos sentimos tan abrumados mentalmente, es porque no estamos viendo el cumplimiento de las promesas en nuestro tiempo. ujú. Y eso hace que perdamos la fe también, que perdamos la esperanza. Así es. Pero yo estoy segura que si lo pensamos de esta forma, si tenemos a una niña de 7 años, tenemos a una niña de 7 años, que es nuestro caso, yo no le daría una cuchilla de afeitar porque no la vas a ver usar, Correcto. ¿cierto? O prestarle el carro a determinada edad porque puede acarrear ciertas situaciones o problemas. Entonces yo creo que también es entender cómo empezar a alinear nuestros tiempos a los tiempos de Dios y Muy empezar a importante. entender lo que tú decías, o sea, Ujú. empezar a entender, Señor, si tú en este momento no estás cumpliendo esa promesa, yo quiero confiar en que sigo siendo tu hijo y tú sigues estando en el trono. Así es, amén. Y eso nos lleva al segundo Así es. punto. Eso nos lleva al segundo. Bien. Y es, hay muchos refranes respecto a esto. Dime con quién andas. Y te diré quién eres, Tú eres el promedio de de las las... 5 personas que te rodean. Entonces, ya saben, acabamos de que estamos hablando en el segundo punto en salir del lodo y es cuál es tu entorno en este momento, de qué personas te estás rodeando. Porque si uno está en el lodo y los otros cuatro o cinco que están alrededor de uno también están en el lodo, pues va a ser muy complicado salir de ahí. Ahí tiene que haber una mano Ujú. que, Que jale. que jale, que llegue desde arriba, ya sea desde un puente, o sea desde una canoa, bueno, lo que sea,
una mano que llegue, te agarre y te ayude a salir. Primeramente, el Señor, Dios. Y también es el entorno de personas que te están rodeando. Porque desafortunadamente en la vida, pues hay personas que te suman, hay personas que te restan, hay personas positivas, hay personas tóxicas. Y con esto no estamos queriendo decir entonces que vamos a alejarnos completamente de los que nos rodean y vamos entonces solamente a hablarle a ciertas personas. No, pero sí lo que estamos diciendo es que tenemos que empezar a evaluar yo con quién estoy pasando la mayoría de mis días o con quién estoy pasando la mayoría de mi tiempo y esas personas ¿Qué te dicen? que me están diciendo exactamente. Me están motivando, pero también hay un punto importante. Ahorita que me estabas mencionando eso, recuerdo que una de mis hijas tuvo una conversación incómoda con una de sus amigas, pero esa conversación incómoda la llevó a ella a reflexionar, Mm, porque fue una conversación donde su amiga la confronta con algo que ella debía mejorar. Entonces, muchas veces los amigos que tenemos son esos amigos que tampoco son capaces de decirnos la verdad y que siempre nos están diciendo, no, súper bien, sí, como para no herirnos o para no dañar la amistad. Sin embargo, nosotros tenemos también que evaluar cuáles son esos amigos que también nos están mm, confrontando y nos están así es, diciendo la verdad porque nos quieren y así es. porque desean realmente lo mejor para nosotros. Porque podemos tener amigos muy cómodos. Mm. Sí, claro. Sí, la gente que no quiere entrar en confrontación, entonces, pues para mí, para no confrontar, te dicen lo que quieres escuchar. Y eso me llevó a decirle a justo a una de mis hijas, le dije, María, valora a esa amiga Mm, porque probablemente a tu alrededor tienes más amigas que te van a aplaudir, pero necesitas más amigas que te confronten de vez en cuando, porque es de la única forma que también te vas a obligar a crecer. de acuerdo, de acuerdo. Y Jamie, es muy, muy importante la invitación que estamos haciendo, como decíamos, no es que entonces inmediatamente te vas a aislar de todo tu entorno, pues, y no le vas a volver a hablar a tus amigos, sino que empiezas a analizar de una manera muy asertiva qué voces estás escuchando todo el tiempo. Y esas voces que son negativas, esas voces que solamente te hablan de problemas, de queja, la queja es algo terrible y de hecho a Dios no le gusta ni cinco la queja. Esas voces hay que empezarlas a bajar, por lo menos dedicarles menos tiempo y empezar a buscar esas personas que, que te inspiran a algo más, que te están dando una palabra positiva, una palabra de crítica constructiva también, palabras de motivación, un buen consejo. Y ahí quiero hablar un punto, Jay, de una vez, ya que estamos hablando de este entorno, y es que otra estrategia, otra de las estrategias para no poder salir del lodo, Ujú, es buscar así es, una comunidad que te ayude a salir de ese lodo. Es muy importante. Solo es muy difícil, es ya difícil. lo hablamos. Pues uno ahí en la habitación, lloviendo, el día gris, ¿cierto? Y uno en esa depre tan brava, solo es muy difícil de ese estado. Ya vimos que, ya sabemos que Dios está ahí siempre para ayudarnos, pero ¿por qué no buscar una comunidad de fe, una comunidad con la que te puedas reunir, con la que puedas reír, que te empiece a aportar cosas buenas? Por eso es tan importante. Sí, sí, sí. La Y de hecho, comunidad. la comunidad. Y en la Biblia nos insta mucho a los cristianos congregarnos. Ujú, Em, y creo que hay mucho detrás de eso, pero parte de la razón por la cual Dios quiere que nos congreguemos es porque cuando entramos en ese círculo de personas em, que ven la vida, que ven la desde vida otra desde otra perspectiva perspectiva. o que ya pasaron lo que tú pasaste, que te Exactamente, pueden brindar ahí exactamente. ayuda y soporte. Y eso Así es. me hiciste acordar de justo la película. ¿Cómo se llama la película? Se llama Para que se la vean, está muy criaturas, linda. criaturas El luminosas. caso es que el Algo así. protagonista también era un pulpo
Sí, pero el pulpo dijo algo muy importante, o sea, el pulpo hablaba en la película, sí, sí, sí. Sí, pero el caso es y nuestras que, hijas es que papá, los pulpos hablan, y nosotros, sí, no, 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 los pulpos no pero hablan. muy lindo porque a la final el pulpo decía, como quien dice, hombre, los seres humanos sí se enredan la vida porque no hablan más, o sea, porque se están tragando las Por su palabras falta de con comunicación. todo lo que tienen para decir y se ahogan solos, sabiendo que se pueden comunicar más y decir lo que están pensando, sin tanto tema con el que dirán, y para eso sirve la comunidad. Desde que estamos en México, en la iglesia donde estamos asistiendo, una de las cosas que a mí más me funcionó para poderme adaptar, porque ya llevamos aquí como 2 años y medio, es lo primero que yo hice fue buscar una comunidad, una iglesia. Ujú, Y empecé a involucrarme. ¿Dónde están los grupos de mujeres? Ahí estaba yo en primera fila. ¿Qué hay que hacer? Bueno, empecé a involucrarme porque no quería sentirme sola. Obviamente, cuando tú estás en otra parte, en otro país, sin familia, ese es un punto fundamental, mm, porque la así soledad es. hace mucho daño también. Y aquí es donde yo, como mujer más, he aprendido incluso a soltarme, a poder hablar algunas de mis cosas sin tanto complique y poderlo socializar con otras mamás, con otras mujeres. Y luego me doy cuenta, de verdad, poderlo hablar ya me quita un peso de encima. O sea, ya Ujú, me liberó. ujú. Y luego escuchar las historias de ellas, cómo te edifican, cómo ellas, mujeres incluso de más edad, también pueden a ti darte un consejo sabio y evitar tú cometer tantos errores. Porque en la multitud de consejería es donde hay sabiduría. Y cuando tú te puedes acercar a una comunidad, eh, es de mucho valor porque aprendes demasiado de otras personas. O sea, honestamente, si tienes la oportunidad de hacerlo, dale. Si no puedes, bueno, conéctate virtualmente. También tenemos herramientas para poderlo hacer y poder socializar. De acuerdo. Es muy importante, obviamente, que sepas encontrar una comunidad que te agregue valor, pues. No es cualquier comunidad, no, estamos hablando de una comunidad de fe, una comunidad cristiana, una comunidad que te ayude en este proceso a salir adelante. Entonces, cuida tu entorno, analiza tu entorno y busca una comunidad que te aporte, que te lleve más allá, que te saque, ayude a salir de ese lodo. Bien, ahora, cuando éramos niños, teníamos muchos sueños. Muchísimos. Si algo se caracteriza a un niño, es su capacidad de soñar, Ujú. su capacidad de decir, yo quiero ser todo. Quiero ser presidente, quiero ser astronauta. Bueno, hoy en día todos quieren ser influencers, ya los niños no Sí, sí, quieren ser sí, astronautas, ya quieren sí, ser total. youtubers. Pero bueno, eso es tema para otro día. Pero a lo que vamos es que los niños tienen una capacidad asombrosa de soñar y eso es parte de lo lindo de ser niño. Y de hecho, por ahí hay un video muy interesante donde está un señor y un niño, y resulta que el niño es el niño interior de ese señor y se ponen a conversar, es muy interesante. Pero cuando crecemos, sobre todo dependiendo de las circunstancias de la vida, empezamos a perder esa capacidad de soñar. Empezamos a volvernos como Ramón, como ese muñequito de las caricaturas que empieza a perder color, se empieza a volver gris. Y eso por pues, las cosas de la vida, los problemas, las situaciones financieras, bueno, tantas cosas, enfermedades, y se nos olvidó soñar. Y yo creo que Dios puso en el hombre la capacidad de soñar, porque soñar es un motivador impresionante. Los sueños en el ser humano es ese carbón que se le pone a la locomotora para que agarre fuerza. Entonces la pregunta que le queremos hacer a todos ustedes hoy es, ¿dónde quedaron esos sueños? Estás en el lodo, sí, pero no has perdido la capacidad de soñar. ¿Dónde quedó el baúl con esos sueños? ¿Dónde los dejaste? Te diste por vencido, te diste por vencida. Pero eso sigue ahí. Y algo más bonito todavía Ujú. es que muchas personas no caen en cuenta que muchos de esos sueños que tienen, Dios los puso en su corazón. Y Eh, entonces está ese Sí. papá amoroso que te puso un sueño, te puso con seguridad junto con ese sueño un potencial, unas habilidades, unas aptitudes. No para que estés en lodo deprimido
y frustrada con todo lo que te está pasando. No, al contrario, eso está ahí en tu corazón, es porque Dios quiere que tú lo explotes y lo saques a relucir y sea luz para brillar en el mundo. Entonces, vamos a volver a abrir ese baúl de los sueños. ¿Tú ibas a decir algo? Sabes que hay procesos, yo sé Ujú, que todas las personas que están acá, y entonces podemos estar diciendo, ay, sí, el proceso, ay, sí, el proceso. Hace unos días, y lo quiero compartir con ustedes, porque atravesando yo también mi proceso, escuché una palabra que a mí me quedó en el corazón cuando pierdes tal vez esa capacidad de asombro, porque tu corazón se comprime y tus emociones te ganan la pelea, te ganan, y de pronto te empiezas a sentir cansado, agotado, tus fuerzas empiezan a agotar, a acabar. Y justo en ese momento llegó una palabra a mí que tal vez para las personas que están escuchando este podcast, que están en ese momento tan incierto, donde comenzamos a tomar decisiones no por dirección, sino por reacción. Y empezamos a decidir en falso, porque a la final no fluye, no sale como lo estamos soñando, como lo estamos esperando. Y resulta que en la historia, David, en la Biblia, David, ustedes saben que mató a un gigante. Sin embargo, hubo una temporada de David que estaba cansado, que estaba abrumado, que se sentía sin esperanza, sin fuerza, se escondía en cuevas, se sentía perseguido por Saúl y tenía que estar escondiéndose hasta que perdió las esperanzas. Él estaba esperando una promesa de Dios, pero para él tal vez también el tiempo de espera fue muy largo. Sin embargo, en medio de ese cansancio, hubo un tiempo en el que él quiso volver atrás y quiso refugiarse en el lugar de donde era el gigante, cuando Dios ya lo había sacado de ese lugar. Entonces, muchas veces, cuando estamos tan abrumados y no tenemos claridad mental, queremos volver atrás, queremos refugiarnos en el lugar de donde ya Dios nos sacó y la historia se transforma porque él después de eso, de no saber qué hacer, ahí nos está mostrando un ser humano supremamente vulnerable, donde también pierde las esperanzas, la fe y también se hunden en el lodazal. Pero hubo un momento en esa historia donde él le hace una pregunta a Dios y le pregunta, Señor, los perseguiré. O sea, Señor, perseguiré este sueño. Señor, vale la pena pelear por este sueño. Señor, tú me vas a acompañar en este sueño. Vale la pena desgastarme por este sueño. Tú vas a pelear la batalla conmigo o yo voy a estar sola en esto. Entonces él empezó a entender la importancia de dejar de reaccionar y buscar la dirección. mm, qué bien. Entonces, yo también quiero invitar a las personas que están aquí, que se sienten así, y yo también me he sentido así, a que es muy sano cuando eso esté pasando y no tienes ni siquiera, o sea, por tu mente solo están deambulando pensamientos que te ponen mucho más presión, que te hacen sentir invisible, que te quieren hundir más, que te tomes un tiempo en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, para que puedas recibir dirección y dejes de reaccionar en vano. Puede que te tome incluso 2 meses, que son 2 meses de tu vida, 3 meses, una semana, pero que tú saques ese espacio para que puedas recibir una dirección Mm, y puedas tomar decisiones mucho más asertivas, porque bien, podemos perseguir muchos sueños, podemos tener mucho éxito en muchos sueños, pero no en todos vamos a llegar a la meta, porque si no están los planes de mm, Dios, porque no mm, estamos orando por ese sueño, sí, sí. Sí, es mejor invertir ese tiempo en buscar dirección y no años, apagando incendios. y como el pueblo de Israel por allá años
en vagando por el esclavitud. desierto, Sí, claro. dando vueltas, que en la vida de nosotros pues también puede uno perder buena parte de su vida haciendo algo para o trabajando en algo a lo cual Dios no te llamó a hacer. Y eso es un punto muy importante. Sí, es cierto. Em, pero bien, entonces, em, buscar la dirección es importantísimo. Pregúntale a Dios esos sueños. Preséntale a Dios esos sueños, pero la invitación es a que volvamos a esculcar adentro. Es decir, yo qué es lo que quiero, yo qué es lo que quería hacer de mi vida cuando era más joven, cuando de pronto no tenía tantas responsabilidades, tantas cosas que me agobiaban. ¿Cuáles eran mis sueños? Y volver a abrir ese baúlcito, porque estamos seguros que esos sueños, agarrando de nuevo esos sueños en las manos de Dios, eso te va a ayudar a salir del lodo y a salir, pero corriendo a romperla y a tener éxito en lo que Dios te ha llamado que tengas éxito. Bien, ahora, para todo lo que estamos hablando, Ajá. se requiere salud física también. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio así Sí, sí, sí. como de tercio. Sí, sí, Drásticamente, sí. drásticamente. Y vamos a pasar a un plano más físico. Y es posible que en este momento te sientes así, como en el lodazal, como en ese estado de casi que de depresión, porque tu cuerpo físicamente no está bien. Y cuando tu cuerpo físicamente no está bien, es muy difícil, por más de que tú mentalmente, racionalmente quieras y trates de ponerle lo mejor, como decimos aquí en México, de echarle ganas. em, si ese cuerpo no está balanceado, va a ser muy difícil. Entonces, para las personas, sobre todo que empezamos a entrar como esta edad media de la Cada vida, día más sí, señora. sí, sí, esta Sí. edad media de la Ajá. vida de aquí para adelante, hombre, es decir, hay que empezar a prestarle atención a esto. Y el punto lo que queremos decirles es, ¿por qué no se hace un chequeo médico? ¿Por qué no se hace un chequeo hormonal, Ujú. por ejemplo? Hace poco nos lo hicimos nosotros Así también. es, Y nos así salieron es, unas sorpresitas. así es. Y ahí es donde dice uno, bueno, hay esto aquí, Sí. pero, pero qué bueno que lo hicimos, porque detectamos que no está en el nivel óptimo, ¿Cómo de qué trabajarlo? tenemos exceso y cómo se trabaja eso. Y pues obviamente hay una ayuda profesional, pero eso es muy importante porque en el caso, por ejemplo, de los hombres, inclusive las mujeres también, si en los hombres la testosterona está baja, la energía, por ejemplo, Se baja. se baja un montón y eso es Igual una que cosa. nosotras. Y las mujeres también, que hormonalmente inclusive tienen más complejidades, Ujú. pero si una mujer hormonalmente está desbalanceada, eh, los cambios de ánimo, que las ganas de llorar, Lo dices eh, por experiencia. no, 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 ¿qué? No, no, para Bien nada, no, capaz, bien nada que ver capaz. con esa familia. Sí, sí. Entonces, ese es el punto, de que no se le puede achacar todo a situaciones, digamos que Laborales espirituales o laborales o relacionales, pues es que simplemente tu cuerpo está desbalanceado y por necesita muchas razones atención. y necesita atención. Y te haces un chequeo médico, revisas cómo estás y todo está bien, maravilloso, pero si no, que hay unas grandes posibilidades de que algo no esté bien, especialmente los que estamos ya por allá después de los 40, pues ponerlo en orden. Y ya cuando el cuerpo se balancee y todo, pues vas a tener mucha más energía, mucho más motivación. En inglés se dice drive, como sí, como ganas de estallarla, de sacarla del Ujú. estadio, como decimos. Bien, eso es muy importante. Así hicimos ahí un paréntesis Sí, sí. netamente en el Es plano que es físico, clave. pero es que eso es muy importante, sí. O sea, sí, uno no puede pensar de que todo es Espiritual. temas mentales, ¿cierto? De lo que está en mi mente y la parte espiritual, que es muy importante, pero hay cosas que también físicamente hay que atender. Bien, ahora, así como veíamos, amor, lo del entorno Ajá. y mirar quiénes nos están rodeando, la misma pregunta hay que hacérsela, pero para lo que está llenando nuestra mente todos los días. Lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Exactamente. Es parar y decir, a ver, yo de mis días, ¿a qué es lo que le estoy dedicando más tiempo a alimentar mi mente? Que tú estabas diciendo.
que puede entrar por lo que escuchamos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos leyendo, sobre Total. todo hoy en día, pues con el tema de las redes sociales que hay Tanto que veo. tanta información, tanto que nos llega todo el tiempo, eh, buscado o no buscado, porque nos aparecen una cantidad de cosas que el algoritmo nos pone enfrente, pues sin que no ni siquiera escogimos, pues que lo queríamos ver. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué esto está relacionado con el lodo? Porque es que partamos de un principio básico. Hombre, si uno todos los días está solamente escuchando noticias negativas, es muy difícil uno estar pues viviendo en un estado Óptimo. óptimo, pues, y decir, No, y no, la vamos a romper y todo. la música, baby, también es súper importante. Justo una de nuestras hijas nos estaba comentando que le gustó el ritmo de una canción Así. Sí, y sí, sí. entonces me dijo, ma, déjame poner esta canción, es que me gusta el ritmo. Y yo le dije, listo, la pusimos en el carro y entonces el ritmo chévere, pero entonces estaba en otro idioma y le dije yo, mi amor, ¿sabes qué? Esa canción no me gusta. ¿Ya sabes el significado de lo que dice la letra de la canción? Y me dijo, no, es que me gusta el ritmo, es pegajoso y me parece súper chévere. Listo. Y se fue a buscarla, justo ayer se fue a Sí, sí, buscarla sí, sí. y, oh, Qué sorpresa, escandalizados todos. escandalizados todos, Qué porque cosa claro, tan la horrible, letra sí. estaba espantosa. Sí, sí, sí. Y eso nos puede pasar mucho, o sea, Sí. incluso hay ritmos supremamente pegajosos, pero estamos trayendo una atmósfera a nuestro hogar, a nuestro carro, a nuestras habitaciones, a nuestra sala, que están contaminando nuestros oídos sin darnos cuenta porque pueden estar en otro idioma, ¿sí o no? De acuerdo, así es. La música muy importante, lo que estamos leyendo todos los días en las redes sociales. Ahora, veámoslo desde el punto de vista positivo. ¿Con qué sí podemos llenar la mente? Bueno, este Este podcast, podcast, exactamente. Eso es una buena sí, forma total. de que este tiempo estés nutriendo tu mente de cosas que te suman, de cosas positivas. No solamente pues motivación y sí, que tú puedes y eres campeón, campeona del mundo y todo lo puedes lograr, sino algo realmente objetivamente, algo que te puede ayudar a sumar. Am, no solamente eso, sino libros De libros crecimiento. de crecimiento, de ojalá un crecimiento no netamente materialista, sino un libro de crecimiento con un fundamento bíblico. Ajá. A mí me pasó algo con respecto a empezarme a enamorar de las escrituras y yo creo que Dios nos conoce muy bien y busca las maneras de podernos atrapar de una forma muy creativa. A mí, conmigo, honestamente lo hizo, no fue con la palabra directamente, o sea, con la Biblia. Conmigo él empezó a trabajar a través de libros, sí, de ayuda, incluso ayuda mental, pero esos libros tenían algunos textos bíblicos. Y Ujú, por ahí fue que yo empecé a enamorarme de la palabra de Dios. Pero no fue directamente como abriendo la Biblia, no, conmigo fue diferente. Entonces, yo sé que para muchas personas leer la palabra puede ser un poco abrumador. Sin ujú, embargo, hay una aplicación súper linda, no recuerdo el nombre, pero vayan y búsquenla. El loguito es como una florecita y el fondo es blanco. Esta aplicación es la Biblia hablada, pero la Biblia dramatizada. Y yo estoy tan encarretada. Y si tienen la oportunidad de tener una Biblia, lo que pasa es que yo soy muy visual, ujú, entonces yo tengo que hacer dibujos, colorear y claro, conseguí una Biblia, mi papá, no, la conseguí, no, mi papá me regaló una Biblia que justo tiene espacios a los lados. Entonces vos puedes hacer el dibujito, la estrellita, la mariposa para acordarte qué dice ahí. Entonces está muy interesante porque vos le puedes cambiar las versiones, ujú. pero también puedes escuchar la Biblia dramatizada. Esta mañana estábamos escuchando la Sí, historia de David. sí, la verdad es que es muy Estábamos bueno, súper es muy bueno, encarretados sí, 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 escuchando la historia de David porque es sí. claro, te hacen toda la Con película sonidos de con fondo, sonidos entonces y sí, sí, sí. entonces me ha parecido muy interesante escuchar la Biblia y leerla al mismo tiempo y en ese mismo momento ir subrayando y haciendo lo que los comentarios importantes para cuando vaya a estudiar la palabra, entonces ya tengo ahí conclusiones importantes que me van a Ujú, recordar. así es. Y bueno, ahí Jamie ya nos reveló otra estrategia y es leer la palabra. Entonces, son partes, son cosas que están
conexas. El, es buscar con qué alimento la mente, pero pues obviamente el mejor alimento viene de la palabra. Y todo lo que Jamie acaba de decir, sí, súper, súper bueno. De hecho, cuando yo también me levanto en las mañanas y estoy con ella, también me quedo ahí ya pegado, Hasta muy, que llega sí, Moca, el perrito, hasta y que nos sí, ya, separa. hasta que llega, sí, así es. El perro que se mete en la mitad, el que causa la división. Siempre causa la división. Sí, pero ya para terminar este punto, de hecho aquí compartiéndole a los amigos, amigas, y es que a mí, yo personalmente lo he experimentado cuando a veces me gusta escuchar noticias de la situación política en Colombia, en nuestro Ujú, país. Y lo que al principio empieza como una curiosidad de saber cómo van las cosas, claro, y que cómo van las encuestas y que cómo van no sé qué. Y bueno, ahorita que estamos en temas preelectorales, entonces que el candidato tal, que el candidato tal. Lo que empieza inicialmente como una curiosidad, me empieza a agarrar. Y ya quiero escuchar el otro. Y ya quiero escuchar el otro. Y lo que me he dado cuenta es que cuando ya llevo 3, 4 o 5 días escuchando estas noticias varias veces en el día, empiezo como que, no, la la, situación está muy sí, complicada. la queja, No, la empieza uno, no, claro, preocupación, porque eso se empieza a pegar. Es que súper es una cosa así, contagiosa. súper contagiosa, es una cosa natural. El Sí, sí, cerebro sí. está absorbiendo eso todo el tiempo. Y yo empiezo, no, Jamie, qué pesar del país, y Mm, ahora qué vamos a hacer, y no sé qué, y bueno, entonces, eh, y en ese momentos, incluso la misma Jamie me ha dicho, pero es que pare de escuchar eso, sí, escucha otra cosa, y como que ella me sacude, es esa mano que viene y sí, déjala. empiezo a meter como el pie en el lodo, Sí, sí, eso sí. me empieza a meter el pie en el lodo, y él me jala y me dice, hey, y cambio, y luego de escuchar 2, 3 días, como que me desintoxico de eso, y inmediatamente me cambia como hasta el estado de ánimo, es una Claro, cosa así es. impresionante. Eh, entonces paren y analicen ¿Qué es lo qué, que más está escuchando? qué es lo que más están consumiendo Ujú, durante el día. Y ahí de pronto van a tener varias respuestas de por qué sienten que pueden estar en ese lodo. Que ojo, hago un paréntesis, cuando hablamos del lodo, no es que todo el mundo está con el lodo hasta acá, no. Uno a veces, hay gente que está con el lodo hasta acá y está en una situación muy difícil, pero hay otras personas que dicen, yo creo que tengo el lodo como hasta la cintura, o sea, que sienten que están empezando a caer en ese estado. Entonces, aquí le estamos hablando ujú. no solamente el que está ya en una situación muy complicada, sino el que siente como que va por ese camino. Entonces, todas estas estrategias van para todo el Para mundo, todo el mundo. a todo el mundo. Como acabo yo de mencionar, yo a veces me empiezo a meter como el pie en el lodo y bueno, ahí con la ayuda de todo lo que hemos conversado, pues saca uno el pie y dice, uy, estaba ahí otra vez cayendo en ese tema. Bien, ahora, hay momentos en la vida, y este tema puede ser controversial, em, donde ya uno necesita ayuda profesional. Y este tema, digo que es controversial porque hay muchas personas que absolutamente todo lo tratan de ver desde un plano espiritual y están en contra de que recibamos ayuda profesional. Em, Nosotros por experiencia propia y por lo que también lo que hemos visto en grandes hombres y mujeres de Dios, Así es. es que todos necesitamos ayuda Todos, en algún momento. todos necesitamos ayuda Y Dios tiene personas que están ahí a disposición para darnos una mano. para darnos una mano. Y hay psicólogos cristianos Bien fenomenales, equipados. fenomenales, porque tienen esa parte de la ciencia, de la psicología, con la parte de la palabra y es espectacular. Pero el punto que queríamos llegar es que en parte de tu discernimiento es llegar a un punto donde tienes que también reconocer y decir, ¿sabe qué? Yo necesito ayuda. O sea, ya apliqué todo, pero yo necesito que alguien me escuche, necesito una terapia profesional, necesito que alguien revise inclusive hasta la misma química cerebral Ujú. a ver las cosas cómo están funcionando. Y eso no se puede satanizar, Jay. No se puede satanizar, sobre todo porque, a ver, vamos a pensarlo desde esta perspectiva. Si uno tiene un dolor de muela, bueno, la oración tiene mucho poder, pero Dios también te pone los profesionales. A ver, Dios a todos nos da talentos, ¿sí? Todos tenemos un talento
Y nuestros talentos no son para nosotros, son para servirle a los demás, como el que canta, ¿cierto? El Ujú. que canta en un baño y canta lindo, pero solo en el baño, ese talentico lo está sepultando. Hay que cantar, pero para prestar el servicio a Dios en la iglesia. Asimismo el odontólogo, asimismo el gastro, asimismo el psicólogo. Pero la ayuda psicológica la vemos como, ay, ¿qué tal? No, pobrecita, no, está loca, ya con psiquiatría, no, pobrecita, Que está, eso es mejor dicho, que en eso es mu manicomio. eso es una cosa también que es una mala concepción de la sociedad, que va al Correcto, psicólogo y es que está loco. está loca. Pues, hombre, tampoco, o sea, no seamos Y no se extremistas. imaginan, yo lo digo por experiencia propia, el regalo que es y lo que te ahorras mentalmente, no es que te resuelvan la vida, no, te hacen las preguntas correctas para que tú digas, yo tantos años metidos tantos años metida en este lodo y no lo había visto con esta perspectiva de un profesional porque me daba miedo hablar de mis cosas, porque me sentí que me iban a juzgar. Y eso pasa mucho cuando venimos de pronto entornos con mucho legalismo y sobre todo con mucho juicio. Sin embargo, la responsabilidad más importante y sobre todo cuando tú eres mamá o cuando eres padre son tus hijos. Y si sientes que estás atravesando un momento emocional, mental, que tú necesitas ayuda, la responsabilidad que tú tienes que tener es decir, venga, yo necesito ayuda porque estoy guiando a mis hijos y necesito estar bien, no solamente para mí, sino porque hay alguien que me está siguiendo. Así es, eso es muy importante. Hay alguien que me está siguiendo, que me está viendo y me está viendo todos los días deprimida, me está viendo todos los días angustiada, irritada. Entonces, todo el tema hormonal es supremamente importante porque Ujú, está muy relacionado también, ¿cierto? ujú, ujú. Pero sin miedo, hay ayudas que de verdad nos levantan de una forma y luego dices, qué bobada, yo como me sentía eso, le con todas estas ayudas que tengo alrededor. Sí, así es. Y están ahí y Dios los pone a disposición. Como el ejemplo que la persona que se está ahogando y se queda esperando la ayuda de Dios y resulta que Dios le mandó ayuda de un montón de gente y no quiso aceptar ninguna de esas. Bien, como el tiempo avanza, ¿Ya? vamos a avanzar a, a nuestro penúltimo punto en estrategias para salir del lodo. Ujú. Hablemos de la oración, Jamie. Y antes de cederte la palabra, ¿A mí? Dale. sí, sí, sí. Sí, porque Jamie es una tremenda mujer de oración, entonces yo sé que Jamie tiene mucho para decir en este tema. Pero lo que yo quiero decirles es que la oración es fundamental porque es la conexión. Sí es. Es la conexión con Dios que es la solución número uno a todo lo que estamos hablando. Entonces, claro, Dios está ahí, no está solo, pero tienes que conectarte con Él. Y eso se hace a través de la oración. Lo que quería mencionarles es que hoy en día mucho se escucha la meditación. Claro. Y cómo la meditación centra a las personas, cómo la meditación aterriza a las personas, cómo la meditación calma a las personas. Y no siquiera demeritar eso, Claro. pero, pero para las personas que conocemos al Señor, sabemos de que nuestra meditación es la Sí. oración y tiene un efecto Poderoso. más potente que la meditación, porque la meditación en la final es un Está ejercicio muy que estás centrado haciendo en uno mismo. exactamente, Ujú. y la mente y a callar la mente y todo este tema. Pero en la oración está haciendo una cantidad de cosas poderosísimas que van mucho más allá de la meditación. Entonces, en este proceso de salir del lodo, Jay, la oración es fundamental. Demasiado, demasiado fundamental. Y cuando hablaba ahorita de lo del ejemplo de David, es tan cierto. Él, Dios nos ha dejado en los evangelios una forma práctica de comunicarnos con Él cuando nos enseñó una manera de orar. Padre Ujú, nuestro que estás en los cielos, cuando Él nos enseña esa forma de orar, no es para que nosotros nos aprendamos esa oración para poderla repetir, sino que la deja como una guía para nosotros poderla desarrollar desde nuestra intimidad. Y cuando habla de Padre nuestro que estás en los cielos, es más diciendo, Señor, yo te exalto, yo te alabo, yo te glorifico porque tú eres todopoderoso
y es dejar fluir de una manera muy natural, porque a la final, mire, uno a veces adorna mucho la oración Mm. y uno puede estar ahí arrodillado y de Sí, pronto, sí, sí, sí. Señor, gracias por este día, Padre, tú eres, ay, la olla del arroz, ay, y las niñas, ay, moca está por... Entonces se va uno, pero a la final Sí, Dios sí, sí. conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra intención y ojo, conoce de qué tenemos necesidad. Entonces, en esa oración, lo que a mí más funciona, más me ha funcionado es simplemente ser tan intencional y también ser tan honesta, porque Dios sabe cuando no quiero orar. Sí. Dios también sabe cuando yo no tengo ganas de orar, Sí, Señor. Dios conoce nuestra Pero, condición. Ujú. pero me ha servido mucho decir, Señor, hoy yo no tengo nada que decir, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de conversar, pero me han pasado momentos tan lindos incluso cuando yo no tengo ganas de conversar. Y luego en el silencio, Ujú. cuando solo sé que saqué ese tiempo para estar con él, aunque no quiera estar ahí, todo lo que puede pasar en ese silencio, porque él sabe que tienes todo el deseo de buscarle, Ujú. aunque tú no tengas ganas de hacerlo en el momento. Y para esas Sí, personas, sí, amor, discúlpame, para esas personas que están escuchándonos y que todavía de pronto este tema de la oración no lo tienen todavía, es como un tema muy ajeno, de pronto lo que más piensan es en rezar, que no es exactamente lo que estamos hablando, que la oración es hablar con Dios. Me gusta mucho que dijiste ahorita, es que no hay necesidad de adornar, exactamente. porque cuando nosotros íbamos a nuestro papá o a nuestra mamá a pedirles algo, a hablar con ellos, no llegábamos como que, padre lindo, que estás tan bien puesto y me gusta mucho tu camisa y no sé Cómprame qué. tal cosa, Ah, sí, no, 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 uno o llegaba y le sea, hablaba como, al grano. sí, al grano. Entonces, igual es con Dios, pues creo que muchas personas creen que em, o se quitan la bendición de orar porque piensan que toca llegar con unas Que es palabras algo sofisticadas, como tratar de impresionar a Dios. exactamente. Mm. Y justo eso que dices, me acordé con una de mis hijas que estábamos hablando justo de la oración y yo le decía a María, cuando, bueno, es que aquí mis tres hijas se llaman María José, María Antonia y María Paz, ustedes no saben de quién, de cuál María estamos hablando, Sí, pero sí, una de sí, ellas. Y yo le sí. decía a María, ¿sabes qué? Cuando tú tienes una mejor amiga, listo, ¿cómo hablas con ella? Ah, así, así, asá, ok. Y le cuentas muchas cosas tuyas. Así, así es hablar con Dios, Tal tal cual, cual, sin adornos. tal cual. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ujú, Y en la oración tú puedes encontrar ese sustento que de pronto estás buscando en otras cosas, las fuerzas que necesitas. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de estar leyendo la historia de David que está en Samuel, me leí la historia de Ana, repitiendo la historia de Ana y veía cómo ella veía que otras mujeres podían dar a luz, pero ella no. mm, Pero no fue sino hasta una oración que lo transformó todo después de muchos años de esperar y esperar en la promesa, esperar en la promesa. Hasta que un día se fue para el templo a orar y desgarró su corazón en un llanto que, que pensaron que estaba ebria. ujú. Pero ella le decía al Señor, Señor, así desgarrada, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que yo pongo mi hijo a tu servicio. Y así fue. Dios le concede esa petición y ella entrega a su hijo para servirle a Dios el resto de su vida. Así es. Entonces, pero fue una oración insistente, fue persistente. Y a veces también, ¿sabes qué pasa, amor, en la oración? Que a veces no recibimos porque no sabemos pedir específicamente qué, Mm, ¿cierto? mm. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Y antes de pedir, agradecer. Agradecer por el proceso en el que nos tiene, porque de algo te está librando y sobre todo porque estoy segura que te va a llevar a otro nivel. Así es. Amén. Amén. No, Jamie se hace aquí otro podcast solamente de la No, oración. es que Sí, sí, sí. son cosas que Sí. vivimos, o sea, a la Sí. final no es, lo hemos ido aprendiendo con los Ujú. años. De hecho, mi papá y mi mamá me decían, oren, oren. Y nosotros éramos, sí, sí, sí. Y ellos siempre eran, oren, lea la Biblia, lea la palabra. Y ahora que soy mamá, con mayor razón lo Sí. entiendo.
Y Sí. claro, la verdad es que vengo de un legado de papá y mamá, que yo me levantaba temprano y veía siempre dos bulticos en el sofá, arrodillados orando muy temprano en la mañana. Entonces, esa escuela hoy la agradezco muchísimo, hoy la entiendo, hoy la valoro mucho más, por supuesto, Mm, y es un regalo. La Biblia dice, orad sin cesar, porque sin la cesar. Biblia dice que también estaban las 10 vírgenes esperando al esposo que en cualquier momento llegaba, Ujú. y habían 5 que tenían listo su aceite, listo para sus lámparas, pero habían otras que no. Y esto está muy enfocado también en la oración. Sí. Y cuando el esposo llegó, pues entonces las que estaban listas se fueron con él y las que no lo lamentaron Así el es. resto de su vida. Bueno, Entonces también es eso. sí. Muy bien, entonces, oración fundamental para salir del lodo. Vamos con el último punto. Cambiate aquí nuevamente de tercio. Ya para cerrar, Sí, para cerrar. Y es cuando queremos salir del lodo, necesitamos tener un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Ese modelo a seguir no tiene que ser una persona con la que tengamos contacto. Es decir, si ese modelo a seguir es una persona que tienes con la que tienes cercanía, ¿no? Pues ujú, fabuloso, estás hecho, pues porque puedes conversar con esa persona y recibir mentoría de esa persona de manera directa. Pero lo que decimos, lo que quiero tratar de decirles es que no necesariamente tu modelo a seguir tiene que ser una persona que está a tu lado. Hay muchas personas en el mundo, hay personas increíbles en el mundo que son modelos a seguir. Yo tengo un par de modelos a seguir y si bien es cierto no tengo contacto con esas personas, son personas que, digamos que son sí, famosas, entre comillas, sí, pero aprendo de ellas. Me gusta saber ¿qué están qué haciendo? están haciendo, qué es lo que leen, qué es lo Porque que llegaron estudian, allá. exactamente, qué fue A lo mí que también, hicieron. también, baby, ese punto tan importante. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, me acuerdo que yo empecé a seguir mucho a Joyce Meyer. Ajá, Me encantó, de empecé a acuerdo, seguir su sí. ministerio, su liderazgo, empecé a leer todos sus libros, porque de alguna forma uno empieza a seguir a personas con las que uno visiona más adelante a dónde uno cree que Dios lo puede llevar. Ujú, ujú. Entonces empecé a seguir a Yesenia Ten, empecé a seguir a Christine Kaine, como empezó a ayudar a un montón de mujeres a través de todo lo que hace, empezó también a escribir un montón de libros, eh, mejor dicho, tantos mentores. ¿Y qué empecé a seguir de ellas? En sus libros empecé a conocerlas más, cómo pensaban, Exacto, es que eso es lo importante. cuál fue su proceso. Y Ujú, entonces, cuando yo leía el proceso de ellas, yo decía, wow, es que estas mujeres han pasado un proceso impresionante de transformación y no ha sido en vano todo ese proceso, porque ese proceso ha sido testimonio para levantar a otras mujeres. así es. Es que es parte de tener un modelo a seguir es que em, inspiran, esos modelos inspiran. Exactamente. Y ahí es donde viene el punto, que si estás en el lodo, si estás como te sientes inmóvil, el día está oscuro, gris y ya has perdido mucha esperanza, cuando uno empieza a escuchar y a la final todo se conecta, cuando hablamos de con qué estás alimentando tu mente. Bueno, si en vez de escuchar a fulanito que solamente te está metiendo cosas basura en la mente, voy a escuchar estos modelos a seguir que te están inspirando a hacer una mejor versión tuya eh, y te están dando consejos y todo. Inclusive uno puede agarrar un poco de varios modelos a seguir. Exactamente. Ahí es donde viene realmente lo poderoso y ese tipo de personas, aunque no están ahí, te están ayudando a salir del lodo. Su vida, su inspiración, te ayudan a salir del lodo. Entonces, muy importante este último punto de que Búscalo. búscalo. Si lo tienes, fabuloso. Em, y si no lo tienes, pues entonces pregúntate, bueno, ¿quién es ¿Quién esa es? persona? ¿Quién es esa persona? ¿Quién podría ser? Y nuevamente tratar de ser críticos con esa escogencia, pues, de que no sea un modelo a seguir, pero para abajo, De sino acuerdo. un modelo a seguir para arriba. Porque el mejor modelo a seguir siempre será Jesús. Y vamos a poder ver Bien. cómo actuaba, qué respondía, porque cero que le importaba el que dirán, Ujú, él iba a lo que iba, ujú, con hechos y señales y milagros, y por eso también
duplicó muy bien a sus 12, pero sus 12 no eran los íntimos, sino que él luego tuvo 3, o sea, eran 12, pero tenía 3 que eran como más cercanos a él. Y, y a la final, el mejor modelo a seguir siempre será él. Así es, ¿Y de dónde vamos a acuerdísimo, ver cómo actuaba? Todos los evangelios muestran cómo él hablaba, cómo él actuaba, y qué mejor que eso. de acuerdo, así es. Pues sí, en todo caso, muchísimas cosas que conversamos Gracias. hoy. Sí, Mira, se muchísimo. nos fue el Se tiempo nos fue el tiempo, oh my rapidísimo. God. Sí, de hecho, uno de los podcasts y lo que más Más largos que hemos largos. tenido, pero esperamos que les sea de utilidad, que les haya servido. Son varias estrategias, como decíamos, de lo que hemos podido nosotros vivir, también lo que Dios nos ha podido compartir, lo que Dios nos ha compartido a través de estos años y creemos que les pueden ser de utilidad. Entonces, anoten, pónganlo en práctica, pónganse los primeros retos para esta semana y empiecen a desarrollar un plan para aplicar, ojalá todas, o si no, pues las que más necesites en este momento. Y antes de despedirnos, pues, como dicen la gente en YouTube, suscríbete, dale Denle like, like, compartan. comparte. Compartan este tesoro que yo sé que va a ser de mucha edificación para las personas Así es. que no conocen, ojo, y que es muy importante, que quieran acercarse a Dios, pero no saben cómo. Esta puede ser una primera herramienta Ujú, para irlos conduciendo poco a poco a ese acercamiento, a esa relación tan espectacular, así es. ¿verdad? Compartan este video con todos sus amigos, con su red de conocidos, porque ustedes no saben qué persona puede estar necesitando escuchar esta palabra, eh, En su vida, en este pero momento. sí, pero muy, muy, muy mal, como decimos en Colombia. Sí. Debe estar necesitando mal escuchar esta palabra. Entonces, compartan lo que probablemente van a llevarle bendición a alguna persona. Y bueno, siendo así, nos vemos en la siguiente edición. Un abrazo Perfecto. para Nos todos. vemos. Chao, chao. Chao.